Bueno, entonces ya para ir entrando más en materia de todo esto, ¿ya? En el documento que les compartí, básicamente también hay una breve descripción de lo que es el interés compuesto. Está en esta parte cuál es la diferencia básicamente entre la tasa nominal y la tasa efectiva, que aquí es donde yo les decía que básicamente la tasa efectiva como tal em, es la división dentro de la tasa nominal, que es la J, dividido entre el número de capitalizaciones por año, ¿sí? Entonces, cuando veamos la J, esa es tasa nominal, y cuando veamos la I, regularmente nos estamos refiriendo que es una tasa efectiva. Bueno, aquí hay unos ejemplos sobre esta parte de la tasa efectiva de interés. Entonces dice cuál es la tasa por periodo de capitalización que correspondería a una tasa del 36% anual convertible trimestralmente. Esto quiere decir que se debió dividir el 36 dentro de 4 y eso da un 9% como tal. ¿Ya? Entonces, solo para que lo vayan pues, tomando en cuenta. Vamos a bajarle aquí a... Pues hay algunos ejemplos. Bueno, cálculo del monto a interés compuesto, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y nos vamos a ir directamente a lo que nos correspondería ver, que es la fórmula. ¿Sí? Esta fórmula como tal. Sin embargo, yo no me recuerdo si les coloqué en la plataforma una guía de fórmulas, pero ahorita la vamos a abrir acá. Regularmente, en la mayoría de libros, ya solo aparece una fórmula, que solo es esta. Sin embargo, pues vamos a ver otra fórmula que nos va a servir también en esta parte como tal. Acá está, ¿ya? Yo les coloqué esto. Yo les coloqué esto y acá pues tenemos dos fórmulas. Cuando es una capitalización al año, vamos a utilizar específicamente esta, ¿ya? Y cuando son varias capitalizaciones al año, yo recomiendo utilizar esta. ¿Por qué recomiendo utilizar esta? Por dos razones. Primero, cuando dividimos la tasa nominal dentro del número de capitalizaciones, eso nos puede dar algunos números. Por ejemplo, si yo divido 9 dentro de 4, me va a dar 2.25. Aquí no hay ningún problema, porque más 2.25 no hay problema. Esto lo divido dentro de 100 y esto me da 0.0225. Pero ¿qué pasa? Algunos solo vienen y agarran 0.2 o 0.22. Dejan el 5 de un lado. Eso quiere decir que le están colocando un 2.2% en lugar de un 2.25%. ¿Ya? Entonces, por eso a mí me gustaría que utilizáramos esta fórmula como tal cuando son varias capitalizaciones. ¿Ya? Entonces, y yo creo que estas se las coloqué en la plataforma, si no me dicen, ¿ya? Aquí arriba les coloqué las variables también que vamos a ver y aquí abajo pues están cada una de las fórmulas. Entonces, cuando es una capitalización al año, es esta fórmula y cuando son varias capitalizaciones al año, es esta otra fórmula. También para capital, tenemos cuando es una capitalización al año y cuando son varias capitalizaciones al año. Para para la fórmula de interés, también tenemos esta cuando es una capitalización al año, cuando son varias. La fórmula de la tasa de interés si solo es una. ¿Ya? Acá utilizamos una raíz n del monto dividido entre el capital y todo esto lo dividimos lo restamos en 1, ¿ya? Eso nos da la tasa de interés. Aquí sí no hay para una o varias. Básicamente aquí lo que nos da es la tasa de interés, ya la tasa efectiva de interés como tal. Y aquí el número o el tiempo número de periodos, ¿ya? Aquí es donde vamos a utilizar logaritmos. ¿Sí? Entonces, igual, yo lo que esperaría es que ustedes tengan su calculadora científica similar a esta, porque obviamente vamos a utilizar logaritmos en base 10 o podemos utilizar logaritmos naturales, ¿ya?
ya sea bien logaritmo natural o logaritmo en base 10, que es el que la mayoría de calculadoras de estas tienen como tal, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula también que vamos a utilizar para resolver este tipo de, de tareas, ¿sí? Entonces, buscan esto en plataforma, si no está, me dicen, o no me recuerdo si los compartí por el chat, pero esas son las fórmulas que vamos a utilizar. Entonces, acá en el documento, pues ya tenemos una descripción de lo que es el monto, lo que es capital, el número de tiempo expresado en las mismas unidades que los periodos de capitalización y que la tasa de interés por periodo de capitalización, ¿sí? Entonces, acá tenemos nuestro primer ejercicio. Si tenemos un capital de 1,000 quetzales o $1,000 o pesos invertido durante 3 años a una tasa de interés del 25% anual capital mensualmente, si se dan cuenta, en estos ejercicios de interés compuesto, regularmente ya empieza a hablar más sobre capitalizaciones. En interés simple, eran muy pocas veces que se hablaban de capitalizaciones. ¿Sí? Entonces, 25% capitalizable mensualmente, ¿cuál será el monto final en estos 3 años? ¿Sí? Entonces vamos a utilizar acá una herramienta de recorte, que yo espero que hoy sí me funcione una pizarra que viene junto con una tablet que compré. Ya, hasta acá. Hoy sí está funcionando a la perfección. Ahí estamos. Entonces, tenemos este ejercicio como tal. Y solo déjeme porque esto tengo que componer. Para que me quede la calculadora y ahí estamos. Entonces dicen que tenemos un capital de 1,000 quetzales. Esto quiere decir que tenemos un capital de 1,000 a una tasa de interés del 25%. Si se dan cuenta, como es anual, entonces esto es igual a 0.25 por un tiempo de 3 años. Ya, si se dan cuenta, la fórmula o los datos que tenemos están expresados esto en un mismo número de tiempo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es usar la fórmula de monto como tal. Monto va a ser igual a ¿qué? Al capital 1 más la tasa de interés elevado al número de, o al número de periodos, ¿sí? Entonces venimos y aplicamos los valores en la fórmula. M va a ser igual a 1,000 por 1 más 0.25 elevado a 3. M es igual a 1,000 por 1.25 elevado a 3. Y M entonces va a ser igual a, vamos a agarrar la calculadora, 1,000 por, abro paréntesis, antes de abrir paréntesis le voy a colocar acá porcentaje, entonces sería 1.25, cierro porcentaje elevado a 3. Y al darle igual, esto me dice que esto es igual a 1953.13. Y esto es igual al monto. Así de fácil y de sencillo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo les digo de que, como ya vimos cuál es la fórmula de Excel, que vamos a ver, ya, vamos a hacer un Excel.
Ups, aquí quedó muy grande. Está un poquito grande. Y aquí ya quedó. Entonces tenemos un capital. Se recuerdan que en Excel el capital es VA de 1000. Vamos a hacer un poquito más pequeño esto y le damos un poquito más acá. La tasa de interés, que es la función tasa, es del 3%. Aquí yo puedo venir y colocarle el porcentaje, entonces 3%. Perdón, 25%. Y el número de periodos es n per estrella. Esto quiere decir que, vamos a colocarle esto acá, el valor futuro va a ser igual a qué. Entonces aquí es donde yo coloco VF, y no sé si alcanzan a ver, pero aquí dice, devuelve el valor futuro de una inversión basado en pagos periódicos y constantes y una tasa de interés también constante. Abro paréntesis y aquí es donde me pide los datos. Primero, la tasa. ¿En dónde está la tasa? Está aquí, entonces le doy clic sobre la tasa, punto y coma. Luego me pide el número de periodos. Entonces está acá, número de periodos, punto y coma. Luego me pide el pago, pero como les dije que el pago acá no lo vamos a ver, entonces podemos colocar 0 o le damos punto y coma. Yo recomiendo darle punto y coma y no colocar nada. Ya, punto y coma. Entonces tenemos el valor actual. Valor actual. Cerramos paréntesis. Des en cuenta que aquí todavía está tipo, pero vamos a ver qué sale. Cerramos paréntesis y le damos enter. Y automáticamente nos da menos 1953.13, que si lo voy y comparo acá, 1953.13, me da exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo le hago para que aquí no me dé el número negativo? Puedo hacer dos cosas. Primero, en la barra de fórmulas colocarle un número, un menos acá, y esto me va a dar esto, o, y es lo que yo recomiendo, no quiere decir que sea lo que ustedes van a hacer, en VA colocarle un signo negativo. Dense cuenta que en la barra de fórmula un signo negativo, y esto ya nos da un resultado ya positivo. ¿Sí? Entonces, así es como vamos a trabajar de ahorita en adelante. Vamos a hacer la fórmula, vamos a hacer la fórmula como tal, y luego pues vamos a utilizar el financiero para corroborar que lo que estamos haciendo lo podemos hacer tanto utilizando las fórmulas como utilizando también esta herramienta de Excel financiero como tal. Entonces, el resultado de esta operación podría ser cualquiera de estos dos, ya sea que sean un poquito cortitos en el resultado, donde solo coloquen el monto final de los 3 años es de 1953, o una respuesta más elaborada, que a mí me gustaría una respuesta más elaborada, en donde colocaran el monto final de un capital o de una inversión de 1000 invertido el 25% anual durante 3 años es de 1953. ¿Ya? Entonces, justamente para esto. Si vamos a ver un segundo ejercicio. Vamos a ver un segundo ejercicio y este está justamente en las hojas que les di en la parte de abajo, que es el ejercicio número 2. ¿Cuál es el monto producido por 80,000 durante 2 años, 9 meses si la tasa de interés es del 18% anual compuesto trimestralmente? ¿Sí? Entonces, des en cuenta, acá ya le colocaron un poquito más de datos. Este 87 lo va a hacer aquí, pero vamos a ver. Sí, entonces nos vamos a ir a nuestra. Ups. Vamos a ver acá. Vamos a pegar aquí el segundo ejercicio.
Y ya casi lo tenemos acá. Y vamos a tener la calculadora. Aquí estamos. No encontré mi lápiz. Ahí estamos. Entonces, también tenemos ciertos datos, ¿sí? Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos un capital de 80,000, 80,000. ¿sí? ¿Qué otro dato tenemos? Yo creo que El ahí tiempo y el interés. el tiempo y el interés. Va, pero aquí el tiempo, aquí vamos a decir que tenemos el tiempo, que son 2 años, 9 meses. Por lo tanto, al decir que son 2 años, 9 meses y esto está en trimestres, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué piensan ustedes que podemos hacer? Podemos hacer dos cosas. Podemos convertir esto de un mes a trimestres o dejarlo expresado en años. ¿No sería de una vez pasarlo los 8 trimestres? Por eso les digo. ¿Por qué? Ahorita lo que vamos a hacer, ¿ya? Y yo se los dije, es utilizar esta fórmula. Lo déjenme hacer un poquito más para arriba esto. Ahí estamos. El monto va a ser igual a ¿qué? Al capital por 1 más la tasa de interés, que en este caso va a ser J, dividido el número de capitalizaciones por el número de capitalizaciones por el tiempo que va a ser en años. Esta. Que básicamente podemos hacer, como les dije, dos cosas. Podemos utilizar la fórmula anterior, pero esto quiere decir que tenemos que, como tal, tener bien claro qué es lo que vamos a hacer acá. O no complicando la existencia y acá colocar. Como son 2 años, 9 meses, quiere decir que son 2 años y un trimestre son 2.75 años. El número de capitalizaciones, como estaba hablando que es trimestral, y como es trimestral, entonces ¿cuántas veces se capitaliza al año? 4 veces. 4 veces, exactamente. ¿Ya? Son 4 veces. ¿Y cuándo es la tasa de interés? 18%. Ahí estamos. Con estos datos, yo ya puedo venir y poder decir, bueno, entonces, M va a ser igual a 80,000. 1 más 0.18 dividido dentro de 4. Y esto, 4 por 2.75. ¿Sí? ¿Puedo aplicar todo esto de un solo? Claro que sí. ¿Ya? Lo voy a hacer, de hecho, de un solo. Pero siempre lo que recomiendo es que hagan procedimiento. ¿Sí? Entonces sería acá. M igual a 80,000 por 1 más 0.18 dividido 4 me da 0.045. Y 4 por 2.75 me da 11. 11. ¿Ya? Y todo esto ya lo puedo operar también en la calculadora, que básicamente me quedaría M igual a 80,000, 1.045 elevado a 11. Entonces acá en la calculadora, 80,000 por, y vamos a eliminar esto y lo vamos a colocar en el porcentaje
De hecho, aquí ya sin esto podríamos saber 1.045 elevado a 11 y eso nos da un monto de 129.828.24. Eso nos da. Ahora, ¿cómo hacerlo en Excel? En Excel vamos a copiar estos mismos datos de aquí arriba. Vamos a hacernos bolas. Ahí estamos. Vamos a quitar la fórmula para hacerla nuevamente de cero para que vean ustedes. Tenemos 80,000. Y de hecho, vean pues, sin quitar la fórmula, solo colocando los datos, ya nos daría un resultado. Pero ¿qué nos hace falta aquí? Aquí nos hacen falta dos cosas, ¿ya? O una cosa, que es el número de capitalizaciones, que es M. Entonces, eso quiere decir que si yo aquí le coloco los 80,000, a un 18% durante 2.75 años, ya me va a tirar este resultado, pero es porque la tengo que abrir más acá. Desde cuenta que me da 126,000. ¿Qué es lo que me hace falta aquí? Colocarle las capitalizaciones. ¿Cuántos son de capitalizaciones? Son 4. Aquí es donde tiene que cambiar la fórmula. Yo coloco, solo que aquí ya no es porcentaje, ya es general. Aquí yo coloco VF, tasa, que va a ser la tasa de interés dividido dentro del número de capitalizaciones. Punto y coma. Número de periodos, que va a ser el número de periodos por el número de capitalizaciones. Pago nada y aquí menos el valor actual, cierro paréntesis y enter, que me da 129,828.24. Y de hecho aquí en lugar de número de periodo le puedo colocar la variable de n. ¿Ya? Entonces si nos damos cuenta, nos da exactamente el mismo resultado utilizando las fórmulas que utilizando Excel financiero. Hay veces que sí van a cambiar algunas cosas. Y te lo digo por experiencia. A veces que sí van a tener también algunas cosas de diferencia. ¿Sí? Entonces, aquí podríamos colocar el monto. Si quieren la respuesta fácil o rápida, el monto final es de 129,828.24 o el monto producido sobre 80,000 durante 2.9 años, 2.75 años o durante 11 trimestres al 18% anual, capitalizable trimestralmente, es de 129,828.24. Y esto sería. ¿Ya? Y esto sería como tal. ¿Sí?